de lo que el Señor me ponía en esta semana. Y fue el miércoles, hace 2 miércoles cuando empezó. Y el Señor empezó a hablarme fuertemente acerca de quitar nuestro orgullo o nuestra vanidad. Yo creo que el Señor está procesando en nuestro carácter una mayor dependencia del Señor, porque así tiene que ser. O sea, cuando estuvimos hablando acerca de la tsunamita, de David y Abisag, realmente el proceso que Salomón a posteriori relata de la tsunamita en Cantar de los Cantares, es un proceso que haremos otro domingo, que además yo creo que el domingo que viene cae, casi seguro. Pero es un proceso donde la tsunamita acaba saliendo del desierto, recostada sobre el pecho del maestro. Es decir, hay una dependencia absoluta del esposo, del novio, del maestro, que no es otro que Cristo Jesús. Y yo creo que ahí es donde la iglesia está ahora mismo en un proceso de aprendizaje, donde nuestra dependencia, donde todo lo que hacemos, todo lo que somos, debe de girar y debe de partir del corazón de Dios y con el manual y con el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús. Si quieres ver a Jesús, hay mucha gente que dice que yo no lo oigo, yo no lo veo, ok, lo tienes escrito y lo tienes impreso en la Biblia, solo tienes que cogerla, hay que abrirla y ponerte a leer, amén. Así que el Señor sigue trabajando en mi persona. Y el Señor me habla ayer sábado acerca de fe, conocimiento y sabiduría. Y te explico todo esto yo sé que a veces mi cabeza es un cóctel molotov y mi espíritu también, pero al mismo tiempo siento que debemos de entender los principios de siembra y cosecha. Sobre todo hay que aprender en esta confianza del Señor. Hay todo ese proceso de fe, conocimiento y sabiduría para que podamos entender mejor al Señor Jesús, es decir, para que podamos entender mejor a Dios. Y si nosotros entendemos los principios del reino, es decir, los principios de Dios, nuestra vida va a estar en paz, va a estar en confianza, va a estar en seguridad y sobre todo va a estar aferrada a la roca firme, a la roca eterna. Y eso, como dice la palabra, no seré conmovido. Mi casa no será conmovida. ¿Por qué? Porque estará construida sobre la roca. Y esos principios son los que necesitamos ver y los que necesitamos aplicar. Así que os pido amablemente que por favor nos vayamos a Juan 12, 24 y Juan 4, 34, 38. Hay 2 principios de la siembra y la cosecha que son muy interesantes. Y el primero es: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y yo creo que este es el primer principio donde el Señor quiere, como decíamos al principio, matar nuestro orgullo, matar nuestra seguridad, nuestra propia confianza, la confianza donde nosotros pensamos que tenemos el control y nada más lejos de la realidad. El que tiene el control de todo es el Señor Jesús. Y el segundo principio, después de que nosotros morimos para dar fruto, viene en la siguiente parábola. En Juan 4, 34 y 38, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Porque el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y esta palabra, dentro de ese principio de siembra, ya no habla simplemente de nuestro yo, de nuestro orgullo, sino habla de nuestro trabajo. Habla del trabajo que tiene que hacer la iglesia y habla del trabajo que tiene que hacer el creyente. Y no tenemos que olvidarnos en ningún momento que estamos en medio de este mundo, estamos en medio de esta sociedad con un plan y un propósito que no es otro que la salvación. Y la salvación del mundo. Tenemos que volver a prender el fuego o prender la carga por los perdidos. Estamos en mitad de la tierra, como hemos visto, para ser agentes de bendición. A veces venimos a la iglesia para ser bendecidos, ok. Pero ¿y si cambiáramos el concepto? Y venimos a la iglesia simplemente a poner gasolina
para seguir corriendo, para seguir avanzando en las cosas, en la obra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y eso sería una señal de madurez, como dice la Escritura. Los campos están blancos. Y aquí hay algo que quiero explicar, porque aquí el Señor nos da una lección acerca de los tiempos o de las temporadas. Y las temporadas, en el contexto natural, probablemente no parece que sea una buena temporada. ¿Sí me explico? Aquí los apóstoles le dicen al Señor, Señor, faltan 4 meses para la cosecha. Con lo cual, aparentemente, en lo natural, no es un buen tiempo para la cosecha. Pero fijaros lo que dice el Señor. No miréis lo natural, mira lo espiritual. Porque sí son tiempos de cosecha. Porque son tiempos donde el campo está listo. Porque se ha predicado mucha palabra, porque se ha plantado mucha semilla, porque se ha trabajado mucho la obra. Y vas a recoger aquello que tú no has plantado. Pero para eso tienes que ponerte manos a la obra y tienes que entender los principios del reino. Y el primer principio, mira, no hay nada ni nadie que pueda agradar a Dios sin fe. Y es una palabra súper pequeña, es una palabra súper sencilla. Llevamos hablando semanas acerca de la fe, pero la fe es fundamental. La fe es algo que sin este ingrediente pequeñito, verdaderamente estaríamos fritos. Es decir, espiritualmente fritos, vuelta y vuelta y preparados para la cocina. O sea, es decir, para la mesa, terminados, acabados y finiquitados. Y la fe, ya sabemos que es la certeza, la convicción de lo que se espera, pero la realidad de lo que no se ve. Y entonces me voy a Jesús y dice, oyéndolo Jesús, esto es Mateo 14, 13 al 21, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, la hora ya es pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero empieza cuando Jesús sale de lo habitual. Empieza cuando Jesús se aparta de la corriente del mundo, del ruido de la aldea, del ruido del pueblo. Y la gente lo buscaba. Y lo buscaba porque tenía algo diferente que decir. Es decir, tenía palabra, él estaba enseñando precisamente las cosas del Padre. ¿Y qué estaría enseñando? Para que se corriera la voz y 5.000 hombres, más mujeres y niños, se juntaran alrededor en el desierto para escuchar la enseñanza de Jesús. Y no solo eso, ¿qué estarían escuchando? Para que se les fuera una tarde entera y se hiciera de noche. Pero esto para mí no es lo más sorprendente. Y aquí es donde creo que la iglesia tiene que despertar. Y es que empieza a decir, ¿qué tenéis? Y aparentemente era muy poco, era escaso lo que había. Pero cuando ese poco está bendecido por Dios, Dios lo multiplica. Y no es algo que tú puedas hacer, es simplemente tu disposición o tu entendimiento del momento. Porque si tú lo que tienes en tus manos está bendecido por Dios, Dios lo multiplica. Quizás estás pensando, es que yo no soy capaz de hacer mucho, o yo no soy válido para Dios, o yo realmente tengo mis limitaciones. Pero aparta un tiempo, aparta ese tiempo, aparta el momento donde te comunicas con Dios, donde quizás lo que tienes que hablar no es tu necesidad,
sino de lo que tienes que hablar es de tu Dios y de lo que Él ha hecho por ti. La iglesia necesita volver a testificar y necesita volver a compartir la bendición de lo que Dios nos ha dado. Y probablemente Dios solo te ha dado un vaso de agua y a lo mejor es lo que tienes que compartir y no tienes nada más. Pero ese vaso de agua, si está bendito, Dios lo multiplica. Amén. Y luego, mira, es algo tremendo, porque he pensado muchas veces, mientras era joven, que solo había un milagro de multiplicación de panes y peces. Pero hay otro. Mateo 15, 32, 39, dice, y Jesús llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Y esto es lo que quiero que se te grabe, hermanito mío. Si hubiera que hacerse un tatuaje, eso es probablemente lo que tendríamos que hacer. Por eso decía que al principio iba a poner orgullo y prejuicio. Porque muchas veces nos creemos tan buenos y el orgullo nuestro es tan grande que se nos olvida tener compasión de la gente. Dice Jesús, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. O sea, esto empezó yendo Jesús al desierto. Empezó a enseñar. Se hizo de noche. Hicieron la multiplicación de los panes y los peces. Y la gente seguía allí. Y llevaban 3 días y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Imaginaros en el desierto de Israel caminando hacia sus pueblos con un golpe de calor. Imagínate, aquí sabemos lo que es un desierto y un golpe de calor. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra otra vez. Y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Este es Jesús. Este es nuestro Dios, este es nuestro Salvador. Y esto es lo que hace nuestro Dios, solo que se sale del sistema. Eso es lo que hace nuestro Dios. Y eso es lo maravilloso de cuando yo veo a Jesús. ¿Qué es lo que tienes? Le quedaban todavía 7 panes. O sea, esto es para alucinar. 3 días después, todavía les quedaban 7 panes. ¿A que nunca te habías visto así? 3 días después, de las 12 canastas me quedan 7 panes y unos pececillos. ¿De dónde salieron los peces? Del mismo sitio. Y le pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y otra vez le dice a la gente, descansa, porque tu provisión viene. Ahora, ¿saben lo que pasa? Que nos hemos mal acostumbrado. Mira, yo no tengo nada en contra del Banco de Alimentos, Cruz Roja, etcétera. El Señor los bendiga, los multiplique, los guarde. Son una bendición. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando te acostumbras a que la ayuda te la dan, dejas de clamar. Y dejamos de ver los milagros. Perdemos ese hambre y sed de justicia. Yo cuando leo al rey David dice, es que mi alma tiene hambre y sed de Dios. Mi alma te anhela y anhela tener comunión contigo. Y yo lo que veo aquí, hermanos, no es solo hambre natural, sino hambre espiritual. La gente tenía hambre y sed de Dios. Y empezando por la iglesia ha perdido el hambre. Ha perdido el hambre y la sed de Dios. Porque cuando tú tienes hambre y sed de Dios y te sacias, porque Dios, eso sí te digo, Dios no es escaso. Tú tienes pan en la cesta para compartir con otros. Por eso dice, yo le di pan a los discípulos y lo bendije. Y ese pan, los discípulos eran los encargados de repartirlo. Por eso Jesús los mandaba. Sois vosotros los que vais a alimentar a las multitudes. Y te digo esto porque es algo profético en el tiempo que viene y en la necesidad que viene. Es la iglesia quien va a
bendecir a las multitudes. Y no pienses que vamos a ser los que recogen las solicitudes de la Cruz Roja. Que te quede claro. Porque no funciona así. Mi Biblia no dice eso. Y yo otra cosa no creo, pero la Biblia me la creo entera. Por eso, hermano, prepárate, prepara tu corazón. Y si por algo sientes que ahora mismo te falta hambre, o te falta esa sed de Dios, pídele al Señor. Por eso dice la palabra que si en lo natural un hijo le pide pan a su padre, no le da una piedra. Pídele pan a Dios. Señor, tengo hambre de ti. Háblame, dame tu palabra, sacia mi sed, sacia mi espíritu, llena mi vida. Y tenemos que volver a esos clamores. ¿Por qué? Porque la palabra también nos advierte que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se enfría? Por falta de fuego, por falta de comunión, por falta de relación. ¿Qué hace la pandemia? Mete miedo. ¿Y saben lo que quita? La comunión. ¿Saben lo que prende el fuego? La comunión de los santos. Cuando los santos se congregan y alaban el nombre del Señor. ¿Qué pasa en la iglesia perseguida? La iglesia que más crece a día de hoy es en Irán. ¿Sabes por qué? Porque cuando se juntan, aunque sea con mímica en los labios, la alma de esta gente tiene hambre y sed de justicia y clama al Dios vivo por una respuesta por su nación y por sus vidas. Y saben que lo que han encontrado es la verdad. Y se lo han creído. Por eso caminar en fe significa volver a sembrar la semilla aunque haya hambre en la tierra. Yo te digo, la iglesia de hoy en la que vivimos, no hubiéramos comido los 7 panes. Es la realidad. Y es más, se lo hubiera comido el pastor y probablemente no hubiera salido de la casa el pastor. Es la pura verdad. Y si nos vamos a América, se le hubiera quedado el apóstol. Pero hemos perdido el concepto del principio de fe. Y fe es que lo poco que tengo, lo pongo a que Dios lo bendiga. Y entonces puedo compartirlo y Dios lo multiplica. Eso es un principio que está en la palabra del Señor. Por eso significa caminar en fe, volver a sembrar la semilla, aunque haya hambre en la tierra o aunque seas tú el que está pasando por necesidad. Muchas veces dar no es, que yo doy porque tengo el bolsillo lleno. No estás dando. No dirás, pastor, sí que estoy dando. Sí, estás dando. Pero no es lo mismo dar cuando no tienes que dar de lo que te sobra. Por eso el Señor pone el ejemplo de la viuda como un gran ejemplo. Por eso el Señor nos pone el ejemplo de la viuda con Elías, cuando le dice, me sirves a mí primero. Y es un principio que tenemos, es decir, en nuestra economía y nuestras finanzas, ¿quieres tenerlas bendecidas? ¿Estás orando por casa, coche, trabajo, esto, lo otro? Dale a Dios primero. Pero primero en todo, es decir, en todo lo que Dios esté involucrado en tu vida. Ven el primero a los servicios, sé el primero en ofrecerte a pasar una fregona, sé el primero en poner tu vida a disposición de la obra de la iglesia, sé el primer voluntario en ver qué se puede hacer, qué se puede ayudar. Eso es disposición de cara a Dios. Y Dios eso lo ve. Claro que lo ve. Y la iglesia también. Y si todos viéramos ese ejemplo en todos, no estaríamos viendo a ver si haces más o haces menos para yo no hacer de más. Porque a veces estamos con orgullo y prejuicio. Por eso, fíjate lo que Jesús, que tenía una revelación, tenía la revelación, obviamente. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes de entre los 5.000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 entre los 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? Y se nos olvida sembrar porque se nos olvida el conocimiento de la palabra de Dios.
Por eso es importante, hermanos, que tengamos conocimiento, que entendamos la Escritura, que busquemos a Dios. Y hoy precisamente vamos a hablar un poquito de eso también. Fijaros que desde el principio Dios es un Dios de provisión. Y es un Dios de provisión y Dios te dice dónde están las cosas. Y tú me dirás, pastor, ¿y dónde están las cosas? ¿Sabes dónde están? En la Biblia, en la palabra de Dios, en la comunión personal, en la intimidad. Ahí están los secretos, ahí están los tesoros escondidos. Por eso, Génesis 2, 10, 12, al principio de todo, el Señor empieza a hablar y dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, que este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Y fijaros que esto al principio lo lees muy rápido, pero ya le estaba dando Dios a Adán en el huerto, le estaba dando oro, en lugar donde buscarlo, pero tenía que buscarlo, tenía que trabajar, tenía que procesar. El oro no solo hay que saber dónde está, sino que luego hay que saber sacarlo, hay que procesarlo. El bedelio, y yo preguntaba, Señor, ¿qué es el bedelio? Resulta que el bedelio es un ungüento que se usa para sanar enfermedades. Además, cura, es como un analgésico, es decir, te pegas un porrazo y lo usaban como ungüento, es decir, ya tienes la medicina para cualquier accidente laboral. Y el ónice habla de piedras preciosas, es decir, el Señor estaba proveyendo de riqueza y salud para que sus hijos estuvieran cubiertos de todo. Génesis 2. Y les dice dónde está. ¿Necesitas esto? Ahí está. Por eso cuando el Señor dice en Proverbios 25, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hermanos, hay que buscar ese oro, porque Dios no ha dicho dónde está, y está en la palabra. Y Dios te ha dicho, ¿tienes preguntas? Está bien, búscame a mí, yo te lo voy a responder. Y probablemente esas preguntas atañen a tu alma. Hay cosas del pasado que tienes preguntas, el único que tiene respuestas es el Señor. Pero mira, en lo práctico hay, como siempre, la iglesia protestante o la iglesia evangélica es la gran anónima de la historia y del mundo. Yo creo que Satanás se empeña en borrar la historia para que los hijos de Dios tengan que volver a buscar la verdad. Y aquí tenemos a uno de ellos, Norman Borlaug. Este chico es un joven de origen noruego, crecido en Iowa, en una iglesia luterana escandinava, cristiano practicante. Y él dice una cosa muy interesante. Claro, está remediado, pero lo que viene a decir es que la justicia social, si la gente no come, no es justicia social. ¿Y sabes lo que hizo este señor? Se puso a investigar, se puso a escudriñar el trigo, como hacía Salomón con los animales, con las verduras, con las plantas. Se puso a escudriñar por qué había un insecto llamado roya que se comía toda la cosecha del trigo, de las plantas, etc. Y fue el padre de la Revolución Verde, porque además consiguió dar con la cepa, digamos, del trigo que aguantaba la sequía, que aguantaba el exceso de riego, que aguantaba las ciertas plagas. ¿Y saben en qué se convirtió? En que le dio de comer a más de 1.000 millones de personas. Es uno de los que acabó con el hambre en India, de las hambrunas de México, de las hambrunas de Argentina. Y el Señor le dio sabiduría. Ese es un Daniel, es un José. ¿Quieres otro Daniel y otro José? Este además era esclavo, nació en Missouri. George W. Carver nació en 1864. Nació siendo esclavo. Es decir, ¿y saben lo que hacían con los esclavos? Habéis visto las películas, ¿verdad? El color púrpura, etcétera, etcétera.
que hacían con los esclavos en ese tiempo. Eran como un perro, o tenían menos derechos que un perro. Solo servían para coger algodón. Y solo se plantaba algodón. Y vivían su vida en una caseta sin salubridad, sin nada, y lo único que, es decir, no tenían derechos de nada. Y dice esta frase que alucino. Me encanta pensar en la naturaleza como en una estación de transición ilimitada, a través de la cual Dios nos habla cada día, cada hora y en cada momento de nuestra vida, si solamente nos conectamos y permanecemos conectados en Él. ¿Saben lo que hizo el Señor? Le habló del cacahuete. El maní, el cacahuete. Y el Señor le reveló más de 100 aplicaciones sobre el cacahuete. Te estoy hablando del 1865 nació, 64. Te estoy hablando del 1900. No solo eso, sino que sacó más de 105 recetas de comida para utilizar el maní. Creó o diseminó cerca de 100 productos de maní que eran útiles para la casa y la granja, incluyendo cosméticos, tintes, pinturas, plásticos, gasolina y nitroglicerina. ¿Sabes quién inspiró a este hombre que era esclavo? Dios. Observando, buscando, pidiéndole al Señor sabiduría. Y nosotros todavía nos planteamos si nosotros tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela. Si nuestros hijos tienen que estudiar, nuestros hijos tienen que formarse y prepararse, porque además ya lo avisa Daniel. Es que todo está en este bendito libro que es la palabra. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y es verdad que en nuestros tiempos la ciencia ha aumentado en los últimos 50 años como nunca antes en toda la historia de la humanidad. Pero ahora yo te pregunto, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los Josés? ¿Y dónde están los Danieles? Porque yo veo a Babilonia levantarse, pero veo a una iglesia cautiva en el sistema de Babilonia. Y veo a una iglesia que está realmente dormida y está que no ve realmente o no tiene la sabiduría necesaria para saber lo que Dios tiene para ellos. Y eso es lo que me preocupa. Porque, mira, necesitamos... Fíjate lo que dice Faraón precisamente en Génesis. Dice, por tanto, provéese ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y ahora dime tú si España no necesita un varón prudente y sabio. ¿Y dónde está? Y no solo España. ¿Cuántas naciones no necesitan hombres temerosos de Dios? Prudentes, buscando al Señor, que el Señor les dé sabiduría, pero no una sabiduría cualquiera, sino una sabiduría que viene del cielo, como estos dos ejemplos de estos dos hombres, que en las épocas más difíciles, uno por esclavo y negro, y el otro por ser un inmigrante en medio del country americano. Y sin embargo, Dios le da la revelación a ambos dos. Uno en medio de la esclavitud y el otro en medio de la revuelta hippie. Pero sin embargo se dan cuenta de que el pueblo tiene que comer. ¿Qué cosas? Igual que Jesús. Igual que Jesús. ¿Qué pasó con José? El resumen de José es que alimentó a toda la nación de Egipto y a todas las naciones de alrededor. ¿Por qué? Porque Dios le dio sabiduría. Y necesitamos esos hombres. Pero ¿cuál es la clave? Está en Génesis 41, 37, 38. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y eso es lo que de verdad me enciende mi espíritu. Estamos llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es reconocible en nosotros. Estamos buscando a Dios de manera que el Espíritu Santo de Dios es reconocible. Hay algo diferente en nosotros. O estamos siendo arrastrados por Babilonia, por este mundo y por la corriente humana. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros? Porque esto, hermano, es una llamada a despertar. Por supuesto.
Cuida tu corazón. Porque yo sé que el Señor te bendice. En el momento que tú ordenas, Dios te bendice. Pero por eso es prudencia y sabiduría. La prudencia, fijaros lo que dice los proverbios, dice: el pensamiento del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y aquí nos advierte el Señor de que seamos cuidadosos de cómo manejamos nuestro dinero. Dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, es decir, con mano trabajadora, la aumenta. El hombre digno de confianza siempre será alabado. Por eso, hermanos, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Y antes de decir un sí, piénsalo bien. Pero si te comprometes, sé de palabra y sé de ejemplo. Es preferible que digas: mira, no lo sé, y te des la vuelta, a que digas que sí y luego no seas capaz de cumplir tu palabra. Por eso, vamos cerrando aquí. Quiero que pienses en lo siguiente, porque en esta mañana yo quiero que esta palabra simplemente te inspire y te mueva algo por dentro y le digas: Señor, yo quiero ser ese José. Señor, yo quiero ser esa persona que se mete contigo y tú le hablas al corazón. Yo quiero ser esa persona que tú revelas tu corazón a Él. Y los secretos del COVID, ¿tú te imaginas que los secretos del COVID son revelados a un hijo de Dios? Y este llega a ser mano derecha de Pedro Sánchez y empieza a bendecir la nación de España. Es una locura lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es una locura, suena una locura, suena imposible. Pero es que José era un esclavo. Y Carver era un esclavo. Y el otro era un inmigrante en medio de Estados Unidos. Pero fe es algo que no es tangible, pero imprescindible para agradar a Dios. Fe es despojarnos de lo que creemos que es propio, para que dejemos que Dios nos bendiga con lo que es suyo. El conocimiento es necesario y se buscan Josés y Danieles que entiendan los principios de Dios, que disciernan por revelación los secretos y tesoros de Dios. La fidelidad, Dios va a examinarnos en esto como asignatura principal. ¿Qué hacemos con nuestras finanzas? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo lo que hacemos? Porque otra cosa muy importante, somos administradores, pero no somos dueños. Escúchame bien, vienes desnudito y te vas desnudito. No eres dueño, aunque lo ponga en la escritura, eres administrador, por un tiempo limitado. Por eso, hermanos, es importante ser fieles con las primicias, con los diezmos, en el ahorro, ser fieles con las finanzas. En otras palabras, ser fieles con lo que Dios nos da. Ser fieles con nuestros hijos, con nuestras hijas. Ser fieles con nuestros esposos, con nuestras mujeres. Ser fieles en nuestra casa y ser fieles en nuestro trabajo. Dios quiere una iglesia diferente, llena de creyentes diferentes. Y eso, hermanos, va a dar a luz Danieles y José. Ponte de pie, cierra tus ojos por un momento y mira, yo sé que esta palabra, hermano, es necesaria, es fundamental para lo que